Hubo un tiempo en que el nombre de Salomón despertaba asombro y reverencia en todos los rincones del mundo antiguo. Reyes de tierras lejanas enviaban embajadores solo para escuchar su voz, para contemplar su templo, para ser testigos de su sabiduría sin igual. Fue el hijo del gran David, el constructor del templo de Jerusalén, el autor de proverbios que aún hoy cruzan los siglos. Pero lo que pocos saben, lo que muchos ignoran o simplemente prefieren no recordar, es que el final del rey más sabio de Israel no fue glorioso. Fue triste, solitario y lleno de una profunda desilusión espiritual. Este es el relato de esos últimos días, los días en que el hombre que lo tuvo todo empezó a perderlo todo, desde adentro. Salomón empezó su reinado con un corazón ardiente, un por Dios. En Gabaón se le apareció el Señor en sueños y en lugar de pedir riqueza, fama o poder, pidió sabiduría. A Dios le agradó esa petición tanto que le dio no solo lo que pidió, sino también lo que no pidió. Desde entonces, todo floreció a su alrededor. Jerusalén resplandecía como una joya. La paz reinaba. La economía prosperaba. El templo se alzó majestuoso, una maravilla arquitectónica y espiritual. Las naciones traían tributos. La reina de Sabá viajó miles de kilómetros solo para verlo con sus propios ojos. Pero algo empezó a cambiar, poco a poco, en silencio. Desde el interior del corazón del rey, Salomón, el sabio, el temeroso de Dios, comenzó a desviarse del camino que lo había hecho grande. A pesar de haber escrito advertencias sobre las mujeres extrañas, sobre los ídolos, sobre el orgullo, empezó a tomar decisiones que contradecían sus propias palabras. Se casó con muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de los hititas, mujeres que adoraban a otros dioses, mujeres que no compartían la fe del pueblo de Israel. Y Salomón, en vez de guiarlas, fue guiado por ellas. Con el paso de los años, su corazón se fue alejando del Dios de sus padres. Empezó a construir lugares altos, altares para Astarte, Milcom, Quemos y Moloc, ídolos detestables, dioses paganos a los que otros pueblos ofrecían sacrificios humanos. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo el hombre que hablaba con Dios terminar construyendo altares para ídolos? Fue una caída lenta, sutil, pero implacable. Cada pequeña concesión, cada excusa racionalizada, cada acto de diplomacia que exigía un compromiso espiritual, erosionó su alma. No cayó de golpe. Se fue resquebrajando desde dentro. Los profetas lo observaron. Los sabios lo murmuraban en voz baja. El pueblo empezó a sentir que algo no estaba bien. Jerusalén seguía hermosa, pero el espíritu que la llenaba antes se había debilitado. El templo aún se alzaba majestuoso, pero su constructor ya no oraba como antes. Ya no escribía proverbios. Ya no componía cánticos. Ya no se postraba con la misma pasión. Entonces Dios le habló de nuevo. Esta vez no fue para darle sabiduría, sino para advertirle. Le dijo que, por haber roto el pacto, por haberse inclinado ante dioses ajenos, el reino sería desgarrado de sus manos. No en sus días, por amor a David su padre, pero sí en los días de su hijo. Solo una tribu quedaría bajo el trono de Jerusalén. El resto se rebelaría. El reino se dividiría. La unidad de Israel se fracturaría para siempre. Era la consecuencia de su desvío, la factura de sus concesiones. Y así comenzaron los últimos años de Salomón, no como un rey en ascenso, sino como un rey en descenso. Ya no era el joven brillante que juzgó con sabiduría entre dos mujeres que reclamaban a un mismo hijo. Ya no era el poeta de los cantares ni el arquitecto del templo. Era un hombre anciano, perseguido por la sombra de sus decisiones. Veía cómo sus enemigos se multiplicaban. Dios levantó adversarios: Hadad el edomita,
Rezón de Damasco y un joven oficial llamado Jeroboam, que un día se convertiría en el enemigo de su casa. Salomón, en su vejez, no encontró la paz que había prometido al principio de su reinado. La promesa de Shalom, paz, que su propio nombre llevaba en sí mismo, se fue desvaneciendo. Intentó controlar las amenazas, persiguió a Jeroboam, pero ya era tarde. El reino estaba herido. La gente murmuraba. Algunos decían que el rey había perdido la unción, que Dios ya no estaba con él como antes, que su sabiduría ya no era divina sino política, que el rey había cambiado y no para bien. Salomón escribió un libro más. No fue un canto de amor ni una recopilación de proverbios. Fue un libro oscuro, melancólico, lleno de una honestidad brutal. Lo conocemos hoy como Eclesiastés. En él, el rey sabio admite que todo es vanidad, que el placer, la riqueza, el conocimiento, los logros, todo es como correr tras el viento. ¿Quién lo diría? El hombre que lo tuvo todo concluye que todo es nada, que todo carece de sentido sin Dios. En esas páginas, el corazón de Salomón se desnuda, no como un maestro impartiendo sabiduría desde una cima, sino como un hombre quebrantado que mira hacia atrás y se pregunta, ¿valió la pena? Vanidad de vanidades, repite, todo es vanidad. Es la confesión de un alma que probó todo lo que el mundo ofrece y descubrió que al final nada llena el vacío del corazón humano si Dios no está en el centro. Esas palabras, esas confesiones son la herencia final de Salomón. No las riquezas, no el oro del templo, no las murallas de Jerusalén. Es su testimonio el que trasciende, el testimonio de un hombre que conoció la cima, pero también el abismo, que caminó con Dios y luego se alejó, que probó la gloria y terminó en la soledad del arrepentimiento. Los últimos días del rey Salomón no están descritos con muchos detalles en la Biblia. No se narra su muerte con grandes honores. Se dice simplemente que murió, que fue enterrado en la ciudad de David y que su hijo Roboam reinó en su lugar. Un cierre silencioso para una vida que comenzó con fuego divino. Tal vez porque su final no fue digno de epopeyas. Tal vez porque Dios quiso que recordáramos no solo su sabiduría, sino también su fragilidad. Para que aprendamos, para que no repitamos su error. Porque la historia de Salomón no es solo la historia de un rey. Es la historia de cualquiera que alguna vez caminó con Dios con pasión, pero que, con el tiempo, fue cediendo terreno. Es un espejo para todo corazón humano que empieza bien, pero que puede terminar mal si no persevera. Es una advertencia envuelta en oro, una joya trágica, un legado que no brilla como el oro del templo, pero que pesa más que todos los lingotes del palacio. Y así termina esta primera parte del relato. El rey más sabio, el constructor del templo, el autor de proverbios, el amante de 1000 mujeres, el idólatra arrepentido, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió. Pero incluso en su caída nos dejó una última lección, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que todo lo demás es vanidad. A medida que los días pasaban, Salomón se encontraba más solo, rodeado de riquezas, sí, pero solo. Las risas de sus banquetes ya no lo llenaban. Las melodías de sus músicos no alcanzaban a silenciar el eco de su conciencia. Había construido palacios más grandes que los de cualquier rey antes que él. Salones cubiertos de cedro del Líbano, decorados con marfil, oro y piedras preciosas. Pero ni las paredes más altas ni las puertas más pesadas podían protegerlo de sí mismo. En el silencio de sus noches, escuchaba el susurro de una verdad que ya no podía ignorar, que todo lo que había construido por fuera se había derrumbado por dentro. Recordaba su juventud con nostalgia y vergüenza.
Recordaba la oración que hizo el día de la dedicación del templo, cuando el fuego bajó del cielo y la gloria de Dios llenó la casa. Recordaba cómo el pueblo cayó rostro en tierra, adorando al Dios vivo. Cómo la presencia de Dios era tan intensa que los sacerdotes no podían ni siquiera entrar. ¿En qué momento se alejó de esa presencia? ¿Cómo fue que el fuego se apagó y el templo se convirtió en una reliquia? Las imágenes de su pasado lo perseguían. El niño que soñó con justicia, el joven que escribió proverbios, el rey que hacía que la reina de Sabá exclamara que ni la mitad de su gloria le había sido contada. Ahora nadie venía de tierras lejanas. No porque Jerusalén hubiera dejado de ser imponente, sino porque la sabiduría que antes lo hacía brillar ya no emanaba de él. Había cambiado la inspiración divina por la lógica política. Había dejado de escuchar a Dios para escuchar las estrategias de sus esposas y los consejos de sus generales. Y cuando un rey deja de escuchar a Dios, su reino empieza a morir. Aunque sus murallas sigan en pie, había aprendido a dominar muchas cosas. La arquitectura, la economía, el arte de la diplomacia. Pero no logró dominar su propio corazón, y eso fue su ruina, porque ningún enemigo externo puede hacer tanto daño como un corazón dividido. Ningún ejército invasor puede destruir tanto como la idolatría interna. Salomón se convirtió en experto en todo, menos en obediencia. Esa obediencia sencilla, silenciosa, constante, que su padre David había intentado transmitirle. Pero Salomón, en su sabiduría, se volvió confiado, y en su confianza se volvió vulnerable. A veces miraba por la ventana de su palacio hacia el monte de los olivos, donde ahora se alzaban altares paganos, altares que él mismo había mandado construir para agradar a sus mujeres. ¿Qué sentía al verlos? Orgullo, remordimiento, tristeza. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Dios los vio, y eso fue suficiente para declarar juicio. Durante años, Salomón había ignorado las advertencias. Cada vez que tomaba otra esposa extranjera, cada vez que permitía un culto pagano, cada vez que ponía la diplomacia por encima de la devoción. Pero Dios no olvida. Dios es paciente pero no indiferente, y finalmente, cuando Salomón ya estaba viejo, cansado, quizás enfermo, el juicio cayó sobre él. No fue un juicio visible, como un rayo del cielo o una invasión extranjera. Fue más sutil. Fue Dios levantando adversarios. Hadad, el edomita, que había escapado a Egipto cuando David conquistó Edom, regresó para vengarse. Rezón, líder de una banda de refugiados de Damasco, empezó a ganar fuerza en el norte. Y lo más doloroso, Jeroboam, un joven de su propio pueblo inteligente y trabajador, al que Salomón había puesto sobre los trabajos forzados de la tribu de José, recibió una profecía. El profeta Ahías le rasgó un manto en 12 pedazos y le entregó 10, una señal de que 10 tribus serían suyas, de que el reino sería dividido. Salomón, al oír esto, intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto. Y Salomón se quedó impotente viendo cómo su imperio comenzaba a resquebrajarse, no por enemigos poderosos, sino por la palabra de un profeta. Porque cuando Dios determina algo, ni todos los ejércitos del mundo pueden detenerlo. Los últimos años de Salomón fueron un laberinto de contradicciones. Por un lado, seguía siendo rey, seguía firmando decretos, seguía sentado en su trono de marfil con leones esculpidos a cada lado. Pero por dentro era un hombre derrotado, no por otro rey, sino por sí mismo, por su arrogancia, su complacencia, su desobediencia. Su cuerpo aún vivía en el esplendor, pero su espíritu estaba empobrecido. Había perdido la comunión con Dios. Y sin comunión, la corona pesa más de lo que honra. Es en ese contexto que escribe las palabras más duras de su vida.
En Eclesiastés, Salomón no habla como un rey triunfante, sino como un hombre envejecido, con el alma desgastada. Reflexiona sobre el paso del tiempo, sobre la inutilidad de la riqueza, sobre la frustración de la sabiduría cuando no se vive con temor de Dios. Me volví y vi todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. Aun la mucha sabiduría es molestia. Frases que no esperarías de un hombre que lo tuvo todo, pero que solo puede escribir alguien que ha probado la gloria y ha descubierto que sin Dios no tiene sentido. Esas palabras son más que poesía triste. Son advertencias envueltas en experiencia. Son gritos silenciosos de alguien que quiere que otros no repitan su error. Porque Salomón entendió, tarde pero entendió, que construir altares no basta si tu corazón ya no es un altar. Que edificar templos no compensa destruir tu relación con Dios. Que ganar el mundo entero no sirve si pierdes tu alma. Que la sabiduría sin obediencia es solo orgullo disfrazado. Aunque Salomón no murió en pobreza, ni fue asesinado por sus enemigos, su muerte fue trágica en otro sentido. Murió sabiendo que su reino no sobreviviría unido. Murió sabiendo que sus hijos sufrirían las consecuencias de su pecado. Murió sabiendo que, aunque escribió miles de proverbios, no supo aplicarlos todos en su propia vida. Murió sabiendo que el templo que construyó con tanto esmero sería profanado generaciones después. Murió sin la certeza del favor de Dios. Veces, el castigo más grande no es la destrucción visible, sino el silencio de Dios. Y ese fue el final de Salomón. Un final sin fuego del cielo, sin profecías triunfales, sin gloria, solo silencio. Un silencio que pesa, un silencio que dice más que 1000 palabras, y sin embargo incluso en ese final triste hay esperanza, porque en Eclesiastés, entre tanta desesperanza, hay una frase que brilla como un rayo de luz en medio de la noche. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa frase, escrita por un hombre quebrado, es quizás su legado más valioso, porque en medio de su caída aún tuvo la lucidez de recordar lo esencial. De volver, aunque sea con palabras, al temor del Señor. Ese es el verdadero regalo de Salomón. No solo sus proverbios, ni sus palacios, ni su templo, sino ese recordatorio final que todo lo que hagamos, todo lo que logremos, todo lo que construyamos, si no nace del temor de Dios, es vanidad. El ocaso de Salomón fue silencioso. No hay registro de grandes funerales, ni del clamor del pueblo. Solo se menciona que murió y fue sepultado junto a sus padres en la ciudad de David. Fue un cierre sin estruendo, como si la historia misma quisiera que nos enfocáramos no en su muerte física, sino en su caída espiritual. Porque lo más impactante de la vida de Salomón no fue cómo murió, sino en quién se convirtió antes de morir. ¿Quién era realmente Salomón en esos últimos días? Era un rey con una memoria pesada, con 1000 recuerdos golpeando su mente cada noche, cada altar pagano, cada decisión diplomática que comprometió su fe, cada promesa a sus esposas extranjeras que lo alejó del Dios que una vez amó con todo su corazón. Tal vez en los pasillos del palacio aún resonaban las canciones del pasado, los cánticos que él mismo escribió para el amado. Tal vez caminaba por los patios del templo y se preguntaba cómo había llegado tan lejos de aquel fuego que una vez descendió del cielo en su presencia. El trono aún era suyo, pero su corazón ya no lo era. Sus enemigos aún le temían, pero él temía su propia conciencia, porque el juicio más duro no es el de los hombres ni el de la historia,
es el que se libra en el alma cuando sabes que fallaste a Dios. Ese juicio no necesita palabras, solo memoria, solo dolor, solo conciencia. En su juventud, Salomón fue sabio por buscar a Dios. En su vejez, fue sabio por reconocer su error. Ese reconocimiento no lo libró de las consecuencias, pero tal vez lo salvó del olvido, porque el mismo hombre que escribió "El principio de la sabiduría es el temor del Señor", también escribió "El fin de todo discurso es este, teme a Dios". Empezó con sabiduría, cayó en arrogancia y terminó en arrepentimiento. Un ciclo completo, un arco de redención, no gloriosa, pero sí profunda. El libro de Eclesiastés no es una carta de triunfo, es un testamento, un lamento, un legado, una confesión sincera desde la vejez, desde la experiencia. Salomón no disfraza su frustración, no maquilla su arrepentimiento, habla con crudeza, con desilusión, pero también con una sabiduría más honesta que la de sus proverbios, porque ya no habla como un maestro que enseña desde la altura, sino como un pecador que advierte desde la caída. Lo que duele no es solo la historia de su caída, sino pensar en lo que pudo haber sido. Salomón tenía todo el potencial para ser el más grande rey de la historia de Israel, más grande que David, más justo que cualquier otro. Su reino fue pacífico, su administración eficiente, su intelecto brillante, pero no supo proteger su corazón. Y por eso su reino fue partido, no por invasiones, no por traiciones, por negligencia espiritual, porque se dio donde no debía, porque permitió pequeñas concesiones que se convirtieron en grandes tragedias, y eso es lo que hace su historia tan cercana. Porque no cayó por una guerra, ni por una rebelión súbita. Cayó como caen muchos, lento, cómodo, confiado. El pecado no entró de golpe. Se deslizó suavemente entre los pliegues de su poder, entre las justificaciones de sus decisiones políticas, entre los placeres de su palacio. Fue el rey sabio, pero dejó de temer. Y sin temor, hasta la sabiduría más brillante se apaga. Salomón es un espejo para cada uno de nosotros. Porque no importa cuánta luz tengas, si no cuidas tu conexión con Dios, terminarás en la oscuridad. Puedes comenzar bien, lleno de fuego, de visión, de pasión, pero si no vigilas tu corazón, si no te mantienes humilde, si no vuelves constantemente al altar de la obediencia, perderás todo aquello que parecía eterno. El templo puede seguir en pie, pero tú puedes estar vacío. La historia de Salomón no termina con una victoria, sino con una advertencia, y en eso reside su poder, porque las historias que terminan mal nos sacuden, nos despiertan, nos obligan a mirar dentro, nos confrontan, y Salomón, incluso en su final amargo, sigue siendo maestro, pero ya no enseña con proverbios, sino con cicatrices. Ya no enseña con frases sabias, sino con silencios llenos de dolor. Él entendió tarde que la fidelidad es más valiosa que el éxito, que el temor de Dios es más duradero que cualquier imperio, que 1000 mujeres no llenan el vacío de una relación rota con el Creador, que ningún tesoro en la tierra puede compararse con una conciencia en paz. Su grandeza se deshizo por dentro, y su sabiduría no pudo protegerlo del juicio divino. Y sin embargo, hay algo que lo redime, no su templo, no sus riquezas, no sus alianzas, sino su última frase: teme a Dios. Esa frase es una cuerda lanzada desde el fondo de su alma hacia nosotros, un llamado desde la oscuridad de su arrepentimiento hacia nuestra generación. Nos dice que si Él con toda su gloria cayó, nosotros también podemos caer, pero si Él, en su caída, encontró la claridad para reconocer lo que realmente importa, nosotros aún tenemos esperanza,
porque la historia de Salomón no solo es triste, es necesaria. Nos muestra que los dones no bastan, que la unción no es garantía, que la sabiduría puede transformarse en soberbia, que incluso el más brillante puede extraviarse si se aleja de Dios. Pero también nos muestra que incluso el más extraviado puede volver a decir la verdad, aunque sea al final. Salomón murió, el rey más sabio de la historia antigua. Su cuerpo fue depositado junto a sus padres. Su trono pasó a su hijo Roboam, quien heredó no solo el poder, sino también el juicio. El reino se dividió. Israel y Judá tomaron caminos distintos. Y la gloria de la unidad nunca más volvió a ser igual. Pero su voz sigue viva, en cada página de Eclesiastés, en cada línea que nos advierte, que nos despierta, que nos llama a recordar que el temor de Dios es el todo del hombre. Esa es su herencia, no sus conquistas, no sus construcciones, no sus alianzas. Su herencia es el eco de una lección aprendida demasiado tarde, pero aún a tiempo para advertirnos. No se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. No se trata de cuánta sabiduría acumules, sino de cuánta humildad conserves. No se trata del tamaño de tu templo, sino del estado de tu corazón. Y hoy, miles de años después, su historia aún nos habla, nos desafía, nos invita a examinar nuestro propio caminar, porque todos, de algún modo, somos Salomón, llamados por Dios, bendecidos, dotados y tentados. La pregunta es, ¿permaneceremos fieles? ¿Guardaremos su voz? ¿Temeremos al Señor hasta el final? Esa es la verdadera sabiduría.